Básicamente, ese título tan formal, tan largo, se traduce en eso. Tenemos unos sistemas de información territorial de trascendencia jurídica, registro de la propiedad, registros administrativos, catastro, que implica efectivamente una fragmentación de las fuentes de información sobre esa realidad territorial. Esta fragmentación, este sistema de bloques estancos de información territorial, provoca algunas pequeñas disfunciones en el sistema sobre todo de transmisión de la propiedad de los inmuebles, de dudas y de incertidumbres acerca de, primero, de quién toma las decisiones acerca de esa realidad del territorio. Por ejemplo, pensemos en alguien que va a comprar una vivienda y las dudas que la asaltan básicamente serían, voy a comprar de alguien que me dice que es propietario y yo me voy a convertir en propietario o no. Y eso me lo aseguraría, en esa parte de la titularidad del inmueble, me lo aseguraría el registro de la propiedad. En otra fase también de mi decisión sobre comprar o no la vivienda, tendría que básicamente preocuparme de si esa vivienda existe realmente, está ubicada en algún sitio, si tiene, digamos, una concreción, si existe, y eso me lo daría, esa información me la daría el catastro. Y la tercera duda que me asalta a la hora de comprar, de adquirir la propiedad de un inmueble, sería qué facultades, qué posibilidades tengo de hacer sobre ese apartamento, sobre esa finca, sobre esa explotación agrícola, qué posibilidades tengo de explotarla, es decir, si puedo cultivar, si puedo levantar una edificación, si el suelo está contaminado o no. Toda esa información me la daría ya no ni el registro de la propiedad ni el catastro, sino los registros administrativos que están en los ayuntamientos, la información urbanística, etcétera, etcétera. Por tanto, todas esas dudas implicarían eso, un coste de información, un coste de acceso a distintas fuentes de información que no tienen ninguna conexión entre sí. Ese ha sido el modelo tradicional de información del territorio jurídica que ha tenido nuestro ordenamiento. El modelo ideal sería básicamente este otro, en el que todos estos sistemas de información tienen algún tipo de conexión, tienen algún tipo de trasvase de información entre ellos, de tal manera que accediendo a cualquiera de ellos, al registro de la propiedad sobre todo, voy a tener una visión del objeto, de las facultades, de las posibilidades de actuación de ese objeto, simplemente accediendo desde el registro de la propiedad, telemáticamente, por supuesto, con técnicas de información, a todas esas fuentes de información que están en otro sitio. Por tanto, un modelo interconectado. Y los objetivos de nuestra investigación son pasar a este modelo interconectado de información territorial. Ver cómo se puede vertebrar esa interconexión entre todas las fuentes, entre el catastro, los registros administrativos, el registro de la propiedad, cómo se puede establecer el punto de conexión. Básicamente sería la referencia catastral, por la que ha optado el legislador a través de la ley del catastro. Ha dicho que esa es la realidad y esa es digamos, la clave para hacer referencia entre todos los registros que tienen información territorial, la referencia catastral, y sobre eso montar todo este sistema interconectado. Esa interconexión, esa clave, que es la referencia catastral, puede provocar algunas disfunciones, porque no siempre coinciden la finca registral, la parcela catastral y las parcelas con las que, digamos, manejan los ayuntamientos. Esa sería una primera línea de investigación, cómo se coordinan todas estas tres realidades para permitir esa información, esa fluidez de la información entre los distintos registros territoriales. El segundo, no se nos debe de olvidar de que las técnicas de información facilitan tanto el acceso a la información que tienen las administraciones públicas o las bases de datos, que al final lo que puede peligrar sería la privacidad, la intimidad. Y eso es un valor protegido constitucionalmente y que puede efectivamente suponer un obstáculo a esta interconexión. ¿De qué manera podemos salvar, digamos, estos inconvenientes, estos obstáculos que provienen precisamente de la posible lesión del derecho a la intimidad, a la privacidad, toda esta interconexión entre los distintos registros? Y por último, ver, una vez establecida la interconexión, una vez esa posibilidad de acceso a todas las fuentes de información territorial, ¿para qué se pueden utilizar esas capas de información? ¿Para políticas públicas? ¿Para adquisición de vivienda? ¿Para qué? ¿No? Serían todas digamos, los tres puntos principales de nuestra investigación. ¿Y cómo repercuten esos resultados en la realidad social? Pues básicamente proporcionan una mayor seguridad jurídica tanto a los inversores de tipo privado, empresas, alguien que tenga algún tipo de interés sobre el territorio, inversores, acreedores hipotecarios, etcétera.
También propicia que la toma de las decisiones por las administraciones públicas se produzca sobre una realidad mucho más fija, mucho más fiable que la que existe actualmente. También reduce, por supuesto, los costes en la información, tanto costes económicos como costes de tiempo en acceder a la información importante y relevante. Y luego puede dar lugar, de hecho, hay algunos registradores de la propiedad que están propugnando este tipo de resultados de esa interconexión entre los registros, este tipo de, digamos, de instrumentos, de cédulas que llaman ecoetiquetas, certificados de calidad ambiental de las fincas, es decir, teniendo toda esta información interconectada, el registrador de la propiedad podría, desde su registro, certificar que esa finca que se va a adquirir pues, tiene unas características medioambientales determinadas, que respeta el medio ambiente, que no hay suelo contaminado, y eso implica un mayor valor de la finca en el tráfico jurídico. Esas serían básicamente las ventajas de tener este sistema interconectado de información. Y los sectores implicados, los sectores que pueden beneficiarse de este tipo de información que da este registro global, pues serían los propios particulares, los inversores inmobiliarios, las administraciones públicas, los poderes públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Serían básicamente los registradores de la propiedad, los notarios. Y la conclusión, efectivamente, conseguir a través de esta interconexión, de estas líneas de investigación, que se consiga la creación de lo que podría ser el registro de la propiedad del siglo XXI. Tenemos ahora mismo un registro de la propiedad que ha salido en la prensa básicamente por el tema de la hipoteca, la ejecución hipotecaria, y se nos ha dicho que es una ley, está regulado por una ley del año 1861. Es como se regula el registro de la propiedad, es del año 1861, básicamente es esa la regulación del sistema de publicidad de la información territorial jurídica de nuestro ordenamiento, y por lo tanto habría que modificarlo y adaptarlo a las nuevas tecnologías y al siglo XXI en el que vivimos. De hecho, hace 2 días salía una información en los periódicos económicos y que ha funcionado a nivel interno en los registradores, que decía efectivamente que el gobierno del PP está ya elaborando un proyecto de ley para modificar el registro de la propiedad y convertirlo en un registro electrónico, digital, de la propiedad, interconectado también con el registro mercantil, registro de bienes muebles, con todos los posibles registros que se están creando en los juzgados, etcétera, etcétera. Por tanto, ese sería, digamos, el punto final de este sistema global de información territorial. Muchas gracias.